Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy voy a hablaros de 5 cosas que no me gusta ver a la hora de invertir en acciones y que en muchas ocasiones han hecho que yo directamente descarte la idea de inversión y pase a buscar otra empresa que tenga mejor pinta. La primera de ellas es emitir acciones para pagar dividendo. El dividendo debe pagarse con el flujo de caja que genera la empresa, con los beneficios que genera el propio negocio. Si se tienen que emitir acciones para poder pagar ese dividendo, es una muy mala señal. Quizás la empresa debería recortar ese dividendo en caso de que no pueda pagarlo. Si se emiten acciones para pagar dividendo, lo que va a pasar es que el número total de acciones en circulación va a incrementarse y nuestra participación como accionistas dentro del negocio se va a ver cada vez más diluida. Eso es algo muy negativo. Aquí os pongo un ejemplo de una empresa española que estuvo emitiendo acciones para pagar su famoso scrip dividend y veis el resultado. En el año 2004 había 5.174 millones de acciones. En el año 2020 se habían más que triplicado hasta 17.316. La empresa tiene que ganar más del triple de dinero del que ganaba en 2004 para que el beneficio por acción sea el mismo o el flujo de caja libre por acción sea similar. Entonces esto destruye valor de manera pues bastante importante, especialmente si esa dilución se hace a múltiplos bajos. Otra cosa es que si se tienen que emitir acciones se haga por otro motivo, por ejemplo para realizar una adquisición o por ejemplo para invertir más en el negocio. Ese sería otro tema, ¿no? Realmente, porque ahí sí que estarías potenciando tu negocio, pero es que para pagar dividendo en mi opinión no tiene ningún tipo de sentido. La segunda de las señales que no me gusta ver es tener un pago en SBC desproporcionado. Aquí os pongo un ejemplo de una empresa que se llama Teladoc y es una empresa que yo estuve mirando en el año 2022 porque había caído bastante. Pero hay una cosa que me echó mucho para atrás. Aquí podéis ver que la empresa, sin generar beneficios, veis que el net income era negativo, el beneficio neto, perdía 485 millones. Bueno, pues tenía un pago en SBC de 475 millones de dólares. Esto me pareció motivo suficiente para directamente descartar la idea de inversión. Aquí los que se estaban forrando no eran los accionistas, eran los directivos y los empleados que cobren esas SBC. Pero realmente me parece directamente que se estaban riendo de los accionistas. Una empresa que ni siquiera genera flujo de caja libre, ¿cómo se puede pagar casi 500 millones en SBC? Que son la mitad de los ingresos. Fijaros, no hablamos ni de beneficios, de ingresos. Bueno, pues yo si veo algo así, para mí es una bandera roja directamente. De hecho, aquí os pongo la prueba de que yo descarté esta empresa en el año 2022 cuando la estuve mirando, y aquí os pongo una conversación que tuve con un gestor de fondos que sabía yo que estaba investigando esa empresa y le pregunté por su opinión. Aquí podéis ver el pantallazo, yo le decía que estaba repasando el 10K y vi que en el año 2020, como os acabo de enseñar, se pagaron 475 millones de dólares en SBC, cuando los ingresos, no hablaba yo aquí, como os digo, ni de beneficios, eran de 1.093 millones, es decir, más del 40% de los ingresos. Esto me parecía completamente desorbitado y bueno, yo le pregunté por su opinión. Desde entonces el precio de las acciones ha caído más de un 80% y bueno, también es cierto que han pasado algunas cosas más dentro de este negocio, como que han sobrepagado muchísimo por alguna adquisición, pero para mí directamente si veo algo similar, pues ya es motivo suficiente para descartar la empresa. Otra cosa que no me gusta ver para nada, y con esto tenéis que tener muchísimo cuidado, es que se produzca un cambio en la política contable de la empresa, porque esto probablemente nos esté indicando de que están intentando manipular las cuentas para que parezca pues que están ganando más dinero, para intentar, por ejemplo, inflar alguna métrica. Por eso os recomiendo tener especial cuidado a los datos ajustados, como por ejemplo el famoso EBITDA ajustado que muchas empresas reportan. No tiene por qué ser necesariamente malo, pero hay que ir a la letra pequeña para ver exactamente qué son esos ajustes que están haciendo en el EBITDA. Hay empresas que sí que te lo van a reportar bien y tiene sentido lo que están metiendo ahí, pero hay otras empresas, sobre todo yo lo he visto en algunas small caps, que si vais al detalle están metiendo cosas que para mí no tendrían que ir en el EBITDA y pueden estar tratando de, como os digo, manipular los números. También comentaros que no me gusta ver, por ejemplo, si una empresa cambia su política contable y, por ejemplo, está contabilizando los inventarios con el método LIFO y de repente pasa a FIFO. Bueno, pues nos tendrán que dar una muy buena explicación argumentando por qué hacen eso y nosotros tendremos que juzgar si tiene sentido. Todo el método FIFO y LIFO era simplemente un ejemplo, pero creo que ya me entendéis. Y especialmente, como os digo, me centraría en el tema de los EBITDAs ajustados y el flujo de caja que dan algunas empresas que muchas veces está inflado.
Otra cosa que no me gusta nada ver son los CEOs promocionales. Y esto os digo también que especialmente en empresas de pequeña capitalización. No me gusta que el CEO hable más del precio de la acción que de su negocio y que nos diga una y otra vez que están muy baratas las acciones y que deberían cotizar mucho más altas. Ese no es el trabajo del CEO verdaderamente. Si están infravaloradas las acciones, pues lo que tienes que hacer es mandar un mensaje al mercado, por ejemplo, aprobando una recompra agresiva de acciones, o tú mismo empezar a comprar acciones a manos llenas para aumentar tu alineación y aprovecharte de esa supuesta oportunidad, ¿no? Para que des credibilidad a los accionistas, pero no trates de empezar a decir que si las acciones están muy baratas, que si no sé qué, para tratar de pumpearlas. Esto especial cuidado también en acciones de pequeña capitalización. Así que bueno, para mí, si veo algo así también, la empresa probablemente quede descartada automáticamente. Y bueno, la quinta red flag para mí es que haya un cambio de nombre en la empresa por algo que está de moda. Os pongo el ejemplo de esta empresa que se puso de moda pues recientemente, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial. C3.ai. Si vamos a la Wikipedia nos dicen que es una empresa de tecnología estadounidense especializada en inteligencia artificial, pero fijaros lo que era originalmente y cómo fueron cambiando el nombre de la empresa a medida que diferentes cosas se ponían de moda. Originalmente la C hacía referencia al carbono y el 3 era una referencia a medir, mitigar y monetizar, porque el objetivo original de la empresa era ayudar a gestionar las huellas de carbono corporativas. Una empresa que no tiene nada que ver con lo que es hoy en día, ¿no? Diría yo. Durante algún tiempo, en el año 2016, la empresa se llamó C3IoT, que significa Internet de las cosas, ¿no? Traducido al español, porque también se hablaba mucho, si recordáis, de todo ese tema. Y antes se llamó brevemente C3 Energy. La empresa salió a bolsa en el año 2020 y ahora se llama C3.ai, haciendo referencia a la inteligencia artificial. Bueno, pues esto no es algo que a mí me guste ver. De hecho, la empresa ha subido bastante porque ya sabéis que desde noviembre o diciembre se lleva hablando muchísimo de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT y esto ha subido pues por puro hype, ¿vale? Pero realmente pues una empresa que va cambiando el nombre cada 2x3 en función de lo que está de moda, pues a mí no es algo que me llame mucho la atención y es algo que intentaría evitar, desde luego. Pensar que en el mundo cotizan más de 50.000 empresas, entonces pues simplemente tenemos que intentar localizar las mejores, ¿no? O yo al menos quiero invertir en las mejores empresas del mundo. ¿Para qué voy a invertir en empresas que quizás sean mediocres o me hacen jugarretas de estas raras que no me gustan ni un pelo? No tienen por qué caer necesariamente, ¿vale? Porque detectemos una de estas red flags, pero a mí por lo menos pues no me hace mucha gracia o no estaría muy tranquilo teniendo mi dinero invertido en acciones de este tipo. Por supuesto que existen muchas otras cosas que a lo mejor puedo ver al analizar un negocio y pueden no gustarme, pero bueno, aquí quería hablaros de estas 5 que me parecen importantes. Seguro que vosotros también tenéis vuestras red flags y si las queréis compartir aquí abajo en los comentarios y así nos ayudamos entre todos, pues os estaría agradecido. Y bueno, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.